Pues buenas tardes a todos. Hoy realizamos la última actividad del ciclo dedicado al 50 aniversario del 25 de abril. Este ciclo ha abordado los acontecimientos sucedidos hace medio siglo desde diferentes perspectivas. Iniciamos el ciclo con el geógrafo elbense João Paulo Candeias Garriñas, que nos mostró los cambios acontecidos en los últimos 50 años en el espacio de la Eurobec, de la que ha sido también director, la Eurociudad, de la que forman parte Badajoz, Elvas y Campomayor. La segunda etapa de nuestro ciclo se centró en los hechos históricos de la jornada del 25 de abril de la mano del historiador Moisés Cayetano Rosado. En la tercera etapa recibimos a la corresponsal del diario El País en Portugal, Teresa Constenla Fontenla, que nos aportó la mirada exterior de la observadora, la periodista, la corresponsal internacional, centrada en algunos de los héroes de la Revolución e interrogando al mismo tiempo la presencia, hasta el día de hoy, del espíritu de abril en la sociedad portuguesa. La totalidad del ciclo, incluida esta conferencia, pues las tres primeras conferencias están disponibles en el canal de YouTube, así que si quieren ver el ciclo completo, pues con acceder al canal YouTube del Ateneo de Badajoz podrán acceder, al igual que esta conferencia, en los próximos días. Esta tarde tenemos el placer de recibir a Bruno Franco Pires, a quien le agradecemos el haber aceptado la invitación del Ateneo. Nuno nació en Elvas y le gusta definirse, ¿no?, como un contador de historias, y es una persona pues muy orgullosa de su identidad alentellana. Me acabo de enterar que, porque no conocíamos su faceta profesional, ha estudiado gestión de empresas y trabaja en Café del Cas en Campomayor. Le gusta escribir desde siempre lo ha hecho. Empezó con pequeñas historias en las que los amigos de infancia eran los protagonistas, y pasó por el blog, como la escritura a través de un blog, uno de los blogs creo que se llamaba Dualidades, ¿no?, de la que era coautor y donde se abordaban temas que marcaron relacionados con la actualidad del momento. Ese proceso de escritura se inició en ese momento y luego ya pasó pues a la novela escrita, ¿no?, que es en la fase en la que está ahora, y en los últimos años pues ha iniciado una trilogía en la que el objeto literario de la trilogía es La Raya. La primera novela es Sombras da Gaia, en la que se sitúa la acción en el año 1936, cuando en la parte española de La Raya estalla la guerra en Badajoz. Y bueno, con los trágicos acontecimientos que todos conocemos, pues uno de los personajes, en este caso Juan, huye con su familia a Portugal y se va a refugiar en el Monte de Loreto, en los alrededores de Elvas, donde encuentra trabajo y también pues se relaciona con los personajes del lugar, entre ellos el capataz de la finca, Tomás, con quien tiene una relación bastante mala. Hoy Bruno ha venido a hablarnos de la segunda novela de la trilogía, luego a lo mejor nos dirá cuál va a ser la tercera novela de la trilogía, y nos hablará de Abril. La vida y las acciones de los personajes que se desarrollan entre Badajoz y Elvas. La acción se sitúa entre el 24 de abril de 1974 y el 1 de mayo, aunque la vida de los personajes va más allá. Y hay un aspecto que me ha llamado mucho la atención, es que hay personajes que están presentes en el primer libro, ¿no? Sí. En Sombras da Gaia, sí. De 1966, hay personajes que vive los acontecimientos de abril del 74. Entonces es muy interesante porque los personajes de la primera novela pues no aparecen o están ahí, pero no tienen la misma importancia que tienen Entonces me parece un recurso narrativo muy interesante, sobre todo que son dos periodos históricos muy diferentes, ¿no? También fuera de esta
trilogía en construcción, también ha publicado otras novelas históricas, otras novelas, como Searaos o Vento y Un día Aldeia acabou. Pues sin más, vamos a entrar en materia en esta segunda novela de la trilogía, que a mí me ha encantado porque me ha gustado mucho la construcción narrativa de los personajes, como la trama histórica, ¿no?, del 25 de abril, y nos alejamos de la perspectiva clásica del 25 de abril. Siempre se habla de los capitanes, siempre se habla de los acontecimientos de abril, pero ¿qué pasó en el Portugal real, en el de la gente anónima, en el Alentejo, en Elvas? ¿Qué pasó? Y a mí me parece fascinante que en ese contexto pues podemos ver cómo vivían, cómo pensaban el portugués anónimo, y además con el atractivo de que la acción se desarrolla también en la raya, en la frontera, ¿no? En Badajoz, aparece el Badajoz de los años 70, antes lo comentábamos, escenas en galerías Preciados, en sitios que hoy forman parte de nuestra memoria, ¿no? Y me ha fascinado pues esa construcción narrativa, cómo esos personajes, esa familia, ¿no?, de Castro Gómez, ¿no?, pues una familia de agricultores, de propietarios de tierra, y en el contexto de Elvas, ¿no? Lo comentábamos antes, ¿verdad? En Elvas la situación es un poquito diferente del resto del país. Una de las razones es que el segundo cargo militar de Elvas es hijo del ministro del Ejército. Por lo tanto, el levantamiento aquí pues no se produce por lo menos el 25 de abril, y la población está a la expectativa, no pasa nada, y realmente, bueno, pues es un poquito diferente de lo que sucede en el resto del país. Entonces creo que es fascinante, el contexto es fascinante, y la forma en la que se desarrolla pues toda esta saga familiar, y bueno, pues cómo se desarrolla hasta el final, ¿no? Porque no vamos a contar el final, ¿no? Porque mañana pues habrá que ir a la librería o pedir el libro para... Entonces es un enfoque literario del 25 de abril, completamente diferente de la visión clásica, y nos parecía muy interesante finalizar el ciclo con un enfoque diferente y un enfoque literario, y además por alguien como tú que eres rayano, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza todo? Vale, si me permites, empiezo Sí. agradeciendo a ti, Iván, y al Ateneo por recibirme y por incluirme en ese conjunto de nombres tan importantes, de gente tan informada sobre el 25 de abril. Así que tengo la tarea ya facilitada, porque ya lo han encuadrado perfectamente en términos geográficos, políticos, sociales, históricos, y puedo yo enfocarme en mi novela, en mis personajes, sin la responsabilidad de traer aquí la verdadera historia del 25 de abril. Bueno, Abril es mi cuarta novela, y es una novela que habla sobre los acontecimientos de este evento más importante del Portugal contemporáneo por alguien que no estaba nacido cuando pasó, porque yo nací en el año del 75, así que el 74 para mí es un registro de familia y una referencia histórica, pero para mi generación, que fue la primera que vivió después del 25 de abril, a veces puede que no demos el debido importancia y el debido valor a lo que pasó, a esa revolución, porque lo tuvimos mucho más facilitado. Porque aunque nos cuente y lo veamos en documentarios, en películas, en incluso imágenes reales de lo que pasó, nosotros no tuvimos privaciones de libertad, pudimos siempre hablar y decir lo que nos daba en gana. Pudimos tener acceso a la salud, a la educación de forma democrática, y yo creo y temo que a veces algunos de nosotros no valoremos lo que pasó el 25 de abril del 74. Así que esta novela, primero que todo, es un homenaje que yo, un hijo de abril, quiere hacer al evento, porque además de todo lo que os mencioné ahora mismo,
mi generación, los chicos, no tuvimos el problema de tener que ir a la guerra de ultramar cuando hicimos los 18 años, que tantos han pasado por Elvas y por los cuarteles para que se prepararan lo posible, porque en esos meses era imposible prepararlos convenientemente por lo que los esperaba, y así que es un agradecimiento y un reconocimiento por lo que pasó el 25 de abril del 74. Luego ya, hablando de los personajes, que tú ya has adelantado algo, efectivamente yo intenté darle dos puntos de vista distintos de lo habitual. Por una parte, una familia de agricultores, de propietarios de tierra, relacionados con la dictadura, con Salazar y luego con Marcelo Caetano, que no es muy usual, porque normalmente en ficción siempre se habla de los capitanes, de los héroes, de la gente que fue oprimida, y yo quise contar un poco qué pasó a esta gente que, estando favorable a los hechos, también sufrieron las consecuencias de lo que pasó. Y en esa familia, que era una familia tradicional, que decía que tenía descendencia de la monarquía, aunque por parte de Bastardía de Don Dinís, por parte de Don Afonso Sánchez, el señor de Alburquerque, se consideraban una familia, como muchas de las que había en Elvas en esas fechas, que se consideraban superiores a la mayoría de la gente. Eran señores de la tierra que tenían relaciones incluso con la PIDE local, con la policía política, y que muchas veces los denunciaban y los acusaban. Así que mientras la dictadura prevaleció a lo largo de los 50 años, todo les fue favorable, pero luego, cuando pasa en la revolución de los claveres en 74, ellos son el principal enfoque de la gente que fue perjudicada todos esos tiempos. Así que esta familia tiene dos hermanos, Afonso, que es el protagonista de la historia, que es el tal que desciende y que va a asumir los negocios de familia. Son otros tantos Afonsos, el padre, el abuelo, todos son Afonsos, y luego el hermano Duarte, que pudo escoger su propio destino y que escogió ser militar. Pero los dos fueron criados en estos valores de que somos superiores, somos cercanos al poder, así que nosotros somos privilegiados. Afonso mantuvo esta forma de pensar a lo largo de casi toda su vida, pero Duarte, al seguir la carrera militar, pues lo enviaron a Guinea, y entonces ya todas sus vivencias lo hicieron empezar a observar las cosas de una forma distinta, que fue un poco lo que pasó con los militares portugueses, con los capitanes de Abril, que sin condiciones de estar en Guinea y en otros locales, pero Guinea fue el peor de los escenarios, después de ver morir a tantos, empezó un sentimiento de revuelta contra el poder que estaba dominante, y que les recomiendo que, si quieren más detalles sobre todos estos hechos, está pasando un seriado documental en RTP que se llama La Conspiración, que está estupendamente bien hecho, con entrevistas a todos los protagonistas de la historia, y ya creo que ayer pasó, que lo pasan los lunes a las 9 de la noche, 9:30. Ayer fue el 8º capítulo y está tremendo. Es un documento que va a quedar en la historia y que las generaciones futuras van a comprender totalmente cómo transcurrió toda la Revolución de Abril, desde 1973, cuando empieza el movimiento en Guinea, de esas cartas que son firmadas por centenas de capitanes y que la envían a Marcelo Caetano. Pero volviendo a la historia, o sea, una primera mirada totalmente de una familia privilegiada y luego una mirada de la raya, porque normalmente se cuentan historias del 25 de abril, de todos los acontecimientos en Lisboa, que fue obviamente el centro de los acontecimientos, pero aún así yo creo que a lo largo de todo Portugal han habido pequeños episodios y pequeñas historias que vale la pena contarlas, porque al fin y al cabo todas juntas montan lo que fue el 25 de abril. Así que Iván ya empezó descubriendo aquí un poco lo que les iba a comentar, porque Elvas, ciudad conservadora, y además con un militar, con el segundo cargo del cuartel de lanceros número 1, que Elvas en esos tiempos tenía 2 cuarteles, Lanceiros 1 y Cazadores 8. Lanceros 1, efectivamente, el responsable tenía relaciones de familia con el ministro del Ejército, así que de primeras ya no tendríamos mucha disponibilidad en Lanceiros 1 para asociarse al movimiento de las Fuerzas Armadas, pero aún así esta resistencia o esta duda en asociarse al movimiento de las Fuerzas Armadas confirma un movimiento que es usual en Elvas, porque los elvenses
o por lo menos esos que tienen el poder en Elvas, cuando que tienen que tomar alguna decisión de algún cambio, alguna mudanza radical en el sistema, normalmente eso no pasa. El primero que tengo yo registro fue en las guerras que sucedieron en Portugal en el inicio del siglo XIX entre don Pedro y don Miguel, los absolutistas y los liberales, cuando don Pedro vino del Brasil para reclamar la corona y su hermano se le enfrenta. Y Elvas es siendo una ciudad militar, como Badajoz también lo era, porque una era militar porque la otra también lo era, y estábamos los dos al mismo, que defender la frontera, cada una de su parte. Elvas toma una posición muy evidente y muy fuerte al lado de don Miguel. Así que, al ganar don Pedro, Elvas no es bien vista por los ojos de quien se queda con la corona. Y siendo un portento militar, con tantos militares, don Pedro piensa, hay que dominarlos, porque alguno de estos días se van otra vez a revolucionar y tendremos problemas. Así que 4 años después de ganarle a su hermano, don Pedro hace una reforma administrativa en Portugal y constituye eso que llamamos nosotros los distritos, que aquí serán como las regiones, o comparable con la región de Badajoz, de Cáceres. Nosotros los formó él en esas fechas. Y Elvas en ese tiempo tenía, yo traigo aquí una nota, tenía 13.267 habitantes y Portalegre 4.475. Aún así, Portalegre, que era una vila en esos tiempos todavía muy fiel a don Pedro, pues fue escogida por ser la capital del distrito, y aún hoy, 200 años después, Elvas sigue sin conseguir aceptar ese hecho. Y claro, es malo para toda la región, porque tenemos 2 hospitales y ninguno de los dos tiene los servicios que debería tener, aun con otras regiones en que tenemos una ciudad principal como Évora. Évora concentra todos los investimentos del gobierno, y luego ya es una solución para las poblaciones que están alrededor. Elvas y Portalegre es la eterna guerra que, creo yo, vendrá de 1836 y todavía no la hemos resuelto. Luego el perder la capital del distrito fue simplemente el primer paso para la decadencia, porque luego ya en 1881 Elvas, que también era sede de obispado, lo perdió, fue extinto. Hasta hoy existe un cargo honorífico de obispo de Elvas, pero Elvas y todas sus poblaciones fueron incorporadas en la diócesis de Évora, y hoy en día tampoco somos diócesis, no somos sede de obispado. Así que paso a paso esa decisión nos fue costando caro. Cuando llegó la Primera República pasó lo mismo, tampoco estuvimos disponibles para de inmediato asociarnos, y seguíamos fieles a la monarquía, porque ya venía de atrás. Y en el abril del 74, los militares también en Elvas, el 25 de abril, no hubo una manifestación como en otras corporaciones, como incluso en la región militar del sur, a la cual Elvas pertenecía, y Elvas se quedó en silencio. Así que el día amanece en Portugal con los hechos en Lisboa, y en Elvas el día amanece con la información que llega por la radio, y la gente, aunque se anime y se entusiasme porque estaba harta de estar oprimida, no puede manifestarse porque oficialmente la ciudad sigue su curso natural. Y hay muchos registros, incluso jornalísticos aquí en Badajoz, que dicen que fue un día totalmente tranquilo y normal en Elvas. Por otro lado, los cuarteles se cerraron y los militares fueron impedidos de salir porque no sabían qué les esperaba. Estaban, como se dice allí, en prontidão para alguna indicación que fuera recibida. Contrariamente a eso, Extremos, el cuartel de cazadores número 3, tuvo un papel muy importante en el 25 de abril. Eso sí, salieron de Extremos a las 7 de la mañana del 25 de abril y ocuparon su posición a la entrada de la entonces Puente Salazar, hoy Puente 25 de abril, para controlar el acceso y garantizar que las operaciones que decorrían dentro de Lisboa no eran sorprendidas por alguna fuerza contraria. Luego ya, controlada esa parte del proceso, avanzaron a la Rúa Antonio María Cardoso, donde estaba la sede de la PIDE, y son muy importantes para controlar la situación. Incluso están en el punto más caliente de los hechos, porque hay tiroteo, hay muertos, los pocos que ha habido afortunadamente pasan allí, y Extremos tiene ese papel también importante. Y Elvas, porque podríamos pensar,
a lo mejor los cuarteles de Elvas estaban, como están muy alejados de la capital, no fueron involucrados, pero no, porque Estremoz está al lado y esos sí estuvieran en la primera línea. Sin dudas hay que Elvas era un cuartel muy cercano a la dictadura. Un año antes, unos meses antes, cuando en marzo los capitanes hacen el primer intento de derrubar el gobierno y se llamó a ese hecho la intentona de los Caldes de Rainha, algunos militares, a los que estaban en la primera línea, fueron castigados y dos de ellos, Miclina Simões y Gastón da Silva, fueron castigados y enviados a Elvas, porque en Elvas estaban controlados. Y son esos los únicos dos militares de los cuarteles de Elvas que en esa madrugada, en una viatura, en un carro suyo, se unen a Estremoz y van a Lisboa. Elvas no pasa rigurosamente nada más que eso. Así que luego ya, cuando el movimiento de las Fuerzas Armadas tiene todo controlado, el aeropuerto, la televisión, la radio, Marcelo Caetano se rinde y ellos toman el poder y luego van a hacer un comunicado en RTP donde oficializan que el poder está en sus manos. Mandan cerrar la frontera de Calla. Bueno, las mandan cerrar todas, pero a nosotros nos dicen más, y aquí es la parte curiosa que me parece a mí, porque aunque siempre fuimos, o por lo menos hasta ese entonces éramos dos países distintos, la verdad es que los hechos políticos y sociales que pasan en un lado de la raya tienen siempre un eco importante al otro lado de la raya. Y aquí tenemos el primer punto, porque yo creo que Badajoz, y la prensa lo confirma, estuvo pendiente de los acontecimientos en Elvas a lo largo de todas estas horas y los días que se siguieron. Y la frontera cerrada, en ese momento ya los agentes de la PIDE, que en Elvas había 15 en 74, ya se habían rendido y estaban detenidos en el puesto de Calla, y fueron los militares del Cazadores 8 que vinieron a la frontera a controlarlo. Así que 10:30 de la noche, frontera cortada, muchos circulando de un lado a otro y ya no pueden pasar, y vamos a ver qué pasa y qué va a pasar los próximos días. Y la frontera queda cerrada durante un par de horas hasta que al otro día vuelve a abrirse para volver a cerrarse, y empezamos aquí en un impasse. Es curioso porque luego ya, buscando en la prensa de Badajoz, encuentro un par de anécdotas sobre la gente que estuvo parada esas horas en la frontera de Calla, y yo como sportinguista, porque me confieso que soy adepto del Sporting, quedo muy emocionado porque los pobres que habían ido a la República Democrática Alemana para disputar un partido que sería importante para apurarse a la final de la Taza de las Tazas, donde no iban hace 10 años ya, porque mi Sporting es muy inconstante, no estaban en Taza de las Tazas hace 10 años, los pobres van a Alemania con una ilusión tremenda de seguir en la competición y pierden 2-0. Y luego ya nos tenemos que ir a Lisboa con la derrota. Esto el 24 de abril. Si fuera hoy en día, alguien le hubiera enviado un audio o un SMS diciendo: uff, en Portugal una revolución tremenda. Pero en 1974 los pobres se montan en el avión y piensan: después de esta derrota solo queremos llegar a Lisboa y a casa y olvidarnos que esto pasó. Pero no, porque al llegar a Madrid le dan indicaciones que el avión tiene que bajar, porque el espacio aéreo portugués está interrumpido y no hay vuelos. Así que al llegar a Madrid se dan cuenta que se ha montado una tremenda revolución en Lisboa, y luego ya van a hacer el resto del viaje que queda en autobús hasta Lisboa. Y creo yo que habían pensado: bueno, ahora estamos en el autobús, ahora ya es seguir por la carretera y dormir a lo mejor un poco, y en pocas horas estaremos en Lisboa. Pero la verdad es que no, porque al llegar a Calla la frontera está cerrada y luego tuvieron que permanecer el tiempo que fue necesario hasta poder cruzar y ahí llegar a Lisboa. En la frontera de Calla, de Badajoz, y es curioso porque la historia se repite de la misma forma que en 36, que lo menciono yo en Sombras de Raya, la prensa que viene para noticiar lo que está pasando aquí en Badajoz es esencialmente la prensa portuguesa, porque la dictadura tampoco permitió que muchos otros llegaran a Badajoz, y es justamente un reporter portugués que, bueno, hoy en día en Badajoz se discute si son reales los datos y los números que él ha contado, pero es el que se acerca a Elvas y de Elvas hace la cobertura jornalística del evento
que pasaba aquí en Badajoz, de esa tragedia de la guerra civil. De igual forma, en el abril del 74 es en Badajoz donde se concentran los corresponsales de la prensa europea, y que se quedan también aquí detenidos porque no pueden cruzar, porque la frontera está parada. Y tanto cuanto creo saber, luego ya un tren los llevó a Lisboa para que hicieran su trabajo. Esto, las pequeñas anécdotas que mientras estaba yo haciendo mi investigación fueron surgiendo y que nos dan también la importancia y el sobresalto y todo lo que transcurrió en estos días aquí en La Raya. Luego ya, como les decía, en el día 26 el movimiento de Fuerzas Armadas empieza su labor. Hay una presión popular muy grande para que sean libertados los presos políticos, que es también una decisión que llevan muchas horas en tomar, porque la gente quiere que los suelten a todos y ellos quieren tener el cuidado de soltar solo esos que tienen relación con el hecho político, con el Partido Comunista, esos que por política han sido detenidos, aunque no es fácil de apurarlo, porque por causas directas o indirectas todos estaban involucrados en el tema de la política. Y en Elvas las familias ya se empiezan a preocuparse qué va a pasar con estos militares, porque ven lo que les cuenta la televisión, la radio, los periódicos, e incluso los periódicos españoles el día siguiente en sus portadas tienen los cuarteles de Elvas se sublevan. Y hay aquí ya un rumor muy, muy fuerte de que Elvas está contra lo que está pasando. Y así que se acercan a los muros de los cuarteles y le llevan tabaco y alguna alimentación, como que para confortarlos y intentar que estén un poco más tranquilos, aunque ellas también tienen algún miedo que pase algo más complicado. Luego, esto no lo he comprobado y por eso en la novela lo menciono, pero de forma muy suave. Se dice que Estremoz, al volver de Lisboa, tiene la misión de obligar a Elvas a rendirse, y que lo han manifestado. Y que ahí entonces ya los militares de Elvas no les quedó otra alternativa que confirmar que efectivamente estaban al lado del movimiento de las Fuerzas Armadas, pero eso solo vino a pasar el 27, el sábado, y por eso yo he hecho cuestión de presentar la novela en Elvas el 27 de abril en el cuartel Lanceros número 1, porque era un sitio de la historia en el día de la historia. Y luego ya en ese día los militares de Elvas salen a los edificios del Estado Novo, de la dictadura, y retiran todos los símbolos que los representaban, las fotos de Salazar, y de Marcelo Caetano, de Américo Tomás, que es como con el simbolismo de que Elvas efectivamente está ya en libertad y al lado del movimiento de las Fuerzas Armadas. Van al edificio de la antigua PIDE, van al edificio de la Legión Portuguesa, van al edificio de la Mocidade Portuguesa, y luego ya ahí la población sale a la calle. Y les comentaba yo antes de empezar a José Manuel y a Iván que hay muchos registros documentales de la RTP, la televisión pública portuguesa, de estos días en Elvas, porque yo creo que toda esta resistencia ha despertado curiosidad en los medios de ese tiempo. Y entonces han venido, y hay imágenes de este 27 de abril y principalmente de 1 de mayo, que en el 1 de mayo, que fue la primera manifestación que en Elvas se pudo hacer, porque la gente no podía celebrar el 1 de mayo en ese entonces. Es una manifestación que merece la pena. Si buscáis en el archivo de RTP lo encontráis. La plaza que todos conocemos, la Plaza de la República, está totalmente llena de gente, de una alegría y una euforía que viene simbolizar esa opresión de casi 50 años, con unos carteles de agradecimiento y de celebración al movimiento de las Fuerzas Armadas, y de frases obviamente contra el fascismo y contra la dictadura. Este Afonso, el protagonista de la historia, si os recordáis, aunque lo mencioné en el principio, es uno de los que en esos 2-3 días en que Elvas resiste, él también resiste y piensa: no voy a moverme de aquí, aquí es donde tengo mi vida, yo represento una familia de propietarios que tengo que honrarla, y no me voy, aunque su hermano le advierta: tienes que escaparte porque las cosas se van a poner feas para ti. Él resiste esos días, pero una madrugada despierta con la pared de la casa pintada donde dice fascista, y él entonces entiende que la gente no está favorable y tendrá que tomarse su propio rumbo, y entonces se escapa a Badajoz,
porque tiene relaciones familiares, la mujer es de Badajoz y se escapa a Badajoz. Con ese movimiento de atravesar la raya, yo pretendo también contar, por un lado, que eso pasó, que mucha gente por motivos políticos se vino a Badajoz, y por otro también que Afonso, que era el más conservador y ese que tenía los ideales totalmente alineados con la dictadura, al llegar a Badajoz, y aunque España estuviera también en dictadura como Portugal, encuentra una sociedad y una economía distinta de la que dejó en Elvas, porque la forma de gobernar de Salazar fue siempre, como decimos mucho allí en Portugal, orgullosamente sós. O sea, el Portugal era orgullosamente independiente y autónomo, y por eso él consiguió que no estuviéramos presentes en la Segunda Guerra Mundial, que eso, desde mi punto de vista, para los que no tuvieron que ir fue una parte positiva, pero aún así, incluso en términos económicos, Portugal era un país muy cerrado en sí mismo. Él quería fomentar y despertar la economía local, pero aún así de forma muy rural y de forma muy casi que doméstica. El Alentejo es ese celero de Portugal donde se cultivan los cereales, que nos tornarán autosuficientes desde el cereal, pero aún así muy reductor. En esas fechas ya España sería un país económicamente más evolucionado y más abierto a las relaciones internacionales. Nosotros nos bromeamos un poco porque incluso ya, como Iván también lo mencionaba, el comercio de Badajoz en esos años ya era era muy apelativo para los elvenses, porque tenía una oferta de productos que allí no encontrábamos de todas formas. Yo, siendo, como os decía, hijo de Abril, me acuerdo de venir a comprar juguetes porque allí los había, pero no la diversidad que había aquí. Y las Tres Campanas, que estuve tomando café el otro día con Ismael y María, para mí es todo un sitio de culto clásico, porque llegaba allí y toda esa oferta de juguetes me fascinaba. Pero es de tal forma pequeña y ridícula casi el análisis que en Portugal no se permitía que se tomara Coca-Cola, porque Salazar la asociaba al capitalismo puro, y así que estaba prohibida. Y los elvenses y todos los que vivían en esta raya cercana de España tenían la posibilidad de tener su movimiento de revuelta al cruzar la raya y tomarse una Coca-Cola y decir, a lo mejor pensar, Salazar, esta va por ti, porque son pequeños detalles, pero que a lo mejor representan e ilustran bien la diferencia que había entre los dos países. Afonso, al llegar a Portugal, yo busqué un par de anécdotas porque creo que es lo suficiente para que la gente entienda de dónde estaba Portugal y dónde estaba España en términos de relaciones internacionales. Y fui al imaginario de todos nosotros, al mío incluso, en los tiempos en que el Festival de Eurovisión era todo un acontecimiento, y España es uno de los países fundadores de ese festival. Portugal no. Y además, orgullosamente solo, durante los años de la dictadura, pues las votaciones que tuvimos fueron siempre miserables, los pobres, porque muchos votaban políticamente y por más que los intérpretes fueran buenos, pues incluso Afonso, al llegar aquí también, encuentra una ciudad de Badajoz ya más cosmopolita, donde los ministros vienen a menudo, y eso lo confirmé en los periódicos de la época, que hubo unos años aquí áureos donde muchos ministros venían e invertían y estaban aquí en el enfoque en esta región, aunque en Elvas estábamos allí totalmente solos con los militares y con esos movimientos conservadores que se mantenían. Así que esta novela, aunque sea ficción y la historia no se basea en ninguna historia real, sino en mucha investigación y en algunos hechos que quise contar, es también una metáfora de ese Portugal de los años 70, de estas familias tradicionales que luego, a la medida de los hechos, se fueran abriendo a nuevas perspectivas. Una parte los militares, porque en la primera persona lo han sufrido en la guerra, y otra, este dueño de tierras, este propietario, que al tomar contacto con una realidad, aunque parecida, porque él se sentía cómodo en España porque sabía que España también estaba en dictadura y el régimen era muy parecido, pero al llegar aquí, aunque viniera a menudo para visitar la familia, se da cuenta de que económicamente el país está mucho más evolucionado, y que incluso él mismo, en cuanto empresario agrícola, también está perjudicado por esa forma tacaña y un poco gris de ver las cosas, que era ese Portugal de antes del 25 de abril. Bueno,
yo termino por aquí el relato de mis pequeñas historias, diciéndoles que efectivamente este es el segundo libro de una trilogía en construcción que dedico a la raya, porque creo que somos unos privilegiados por poder disfrutar de esta situación privilegiada aquí y en este territorio que, aunque los mapas nos separan por una línea, yo creo y pienso que esa línea es la que nos acerca más. Y aunque hablemos dos idiomas, algunos intentemos hablar el idioma español, tengamos dos horarios distintos y algunas otras cosas que nos separen, yo creo que es mucho más lo que nos une y que es importante que lo contemos y lo registremos para que la gente se dé cuenta. Y puedo compartir que es muy curioso cuando presento estas historias en otras localidades de Portugal, más en la región del litoral, porque la gente no tiene idea de lo normal que es este relacionamiento entre Elvas, Badajoz, Campomayor y toda la raya que va del Miño al Algarve, porque para los de Lisboa y de Oporto y de Setúbal, venir a España sigue siendo ir a un país vecino y cruzar la frontera sigue siendo un acontecimiento. Y yo la crucé ahora mismo y no pasó nada de distinto en mi vida. La verdad es que, y como trabajo en Campomayor casi todos los días y entreno aquí con Isidro casi todos los días, y recurrir a este triángulo es de lo más natural posible. Pero aún así hay que darse cuenta que esto es una situación privilegiada y que es importante que nos orgullemos de vivirla y que también que la contemos, porque, como os digo, yo creo que es mucho más lo que nos une de que lo que nos separa. Muchas gracias. Bueno, si queréis comentar algo, sí, abrimos un turno de preguntas. Bueno, si yo para romper el hielo un poquito, vale. Me gustaría que hablaras un poquito de ese Portugal de la gente anónima que aparecen en esos personajes, que llevan una vida que, bueno, pues que tanto para el lector, en este caso español, o para el lector a lo mejor de Lisboa, es un mundo desconocido. Entonces, háblanos un poquito de ese Portugal de la gente anónima, ese Portugal que no, como dices tú, que hay que contar esas historias porque son desconocidas. Sí, yo este Portugal del 25 de abril, aunque yo no hubiera vivido en la primera persona, pero yo creo que en Elvas y en estos lugares más rurales no se sentía tanto la opresión de la dictadura. Aunque hubiera la PIDE y efectivamente la gente tenía miedo porque en todas las familias o en grupos de amigos podría aparecer alguno, pero no habían esos movimientos tan concertados. Así que éramos un país muy rural, de gente con poca instrucción, poca educación, porque la educación sería aclarar la gente y no había intención de aclararlos, queríamos que pensaran todos de la misma forma. Y Elvas era una ciudad cuya identidad a lo largo de los siglos era ser militar. Por Elvas pasaban muchas decenas de jóvenes para hacer la instrucción militar, para luego, desde el 61 al 74, ser enviados a África, donde estaba la guerra civil, la guerra de ultramar. Así que somos un país, ya en el 74, un país muy masacrado por los hechos, porque España tuvo la guerra civil los marcó tremendamente. Badajoz fue uno de los escenarios con consecuencias del país, pero aún así fue un episodio que duró 3-4 años y luego ya a recoger las cenizas y a seguir adelante. Portugal fue masacrado a lo largo de las décadas del 61 al 74, viendo cómo las cosas pasaban y nada evolucionaba. Los jóvenes se iban al ultramar, las familias se veían privadas de su presencia, temían que algunos murieron y muchos han muerto. Hemos quedado con menos hombres para trabajar, para llevar el país adelante, en esta carnificina de suministrar manos para la guerra, y a muchos de ellos no tenían ni idea a lo que iban y por qué iban, no era gente que tenía un pensamiento formado sobre todo eso. Así que era un Portugal muy rural, una ciudad de Elvas muy militar. Yo me acuerdo todavía, y creo que ese es también el desafío que Elvas tiene hoy en día, es que
en toda su vida se afirmó como una ciudad militar, y al cerrar los cuarteles, y una vez más yo creo que a lo mejor los cuarteles se han encerrado por esa resistencia del 74, al igual que hemos perdido la capital del distrito y el obispado, a lo mejor fue por eso, porque Estremoz mantiene su cuartel, Béja tiene su cuartel, Vendes Novas la misma cosa. Elvas era una ciudad militar, y yo me acuerdo aún de crío que toda la vida económica y social de esa Elvas andaba alrededor de los militares, de los muchos que estaban en los cuarteles, y que era ellos sustentaban la economía local. Estábamos allí, era un pilar importante. Así que ese Portugal anónimo era un Portugal de gente poco instruida, de gente muy pendiente de lo que pasaba en el ultramar, donde tenían la familia que estaba luchando, y totalmente vulnerable y oprimida por la dictadura que predominaba y que condicionaba toda la vida del país. Primero, gracias por venir, y quería hacerte una pregunta, si podías decir, para la gente que, bueno, imagino que tú has podido entender aquella época, pero podías explicarnos al detalle, como por ejemplo un ciudadano que sea la óptica de Badajoz y desde Portugal, en este caso, por ejemplo, el ejemplo que has dado de la Coca-Cola, que aquí no sabía, digo, por ejemplo, una cosa que sigue pasando hoy en día, si mal no me equivoco, que la televisión, aquí es puramente castellana, allí era el doblaje directo. ¿Podías incidir, explayarte en esos detalles, por favor? Ese punto que mencionas es curioso, porque según también yo tengo en creer, y podéis corregirme si no es así, el doblaje de la televisión española también tiene cuestiones políticas. Me han dicho que lo doblaban justamente para que la gente solo escuchara lo que quisieran que escuchase. Curiosamente en Portugal eso no pasó, aunque la censura fue muy fuerte, y están los artistas que puedan, son un ejemplo máximo de todo eso, desde canciones a todo de la prensa, que estaba el lápiz azul, que siempre lo iba rasurando e impedía, incluso. Y volviendo al Festival de Eurovisión, que era un importante hecho en esas fechas, algunas músicas que fueran al festival, unas ya muy cerca del 74, en el 73 me acuerdo que de Fernando Tordo, ya denotaba que había alguna abertura que se empezó en esa primavera marcelista, donde ya habían unos vientos que soplaban y decían que Portugal ya estaba harto de esa situación y que las cosas iban a cambiar. Pero aún así yo creo que aquí en esta región no había tanto esos movimientos, y aprobarlo, que fue efectivamente así, es la resistencia que hubo de quien gobernaba, porque el Alentejo, aunque fue después del 25 de abril un sitio principal donde el Partido Comunista operó, donde tuvo más gente que se juntó a ellos, y que después del 75 incluso ocuparon las tierras y las tomaron así, con el eslogan que decía "a terra quem trabalha", es justamente el opuesto de lo que decíamos antes, porque este movimiento surge porque aquí estaba totalmente dominado por los latifundiarios, por los propietarios de la tierra, que estaban totalmente apologistas y favorables al gobierno. Así que yo creo que esta zona de la raya portuguesa sería una región que está la población, claro, oprimida y sin recursos, sería favorable a que las cosas cambiaran. Pero había un conjunto de intereses que permaneciera en la situación, porque mucha gente vivía justamente de esa componente. Muchas gracias. José Manuel. Y justo relacionado con lo último que estabas hablando, ¿no? Que quizás siendo ella una ciudad conservadora, militar, y estando en el Alentejo, ¿no? Que has hablado de lo que supone también después de la Revolución de los Claveles, lo que fue el PREC, y quizás también sería una parte interesante en conocer, ¿no? Pues cómo se organizan los movimientos campesinos, ¿no? Y el peso que tiene en este caso la fuerza de izquierda, el Partido Comunista Portugués, y los deseos de reforma agraria. No sé, en la ciudad de Elva, como tal, eso cómo se vio, porque a lo mejor en otras poblaciones alentejanas, pero no sé si cambió a nivel político esa mentalidad tan conservadora, o si se siguió manteniendo durante el verano quente. No, ese movimiento del PREC pasó en Elvas como en el resto del Alentejo. Y hay registros, yo conozco mucha gente que después en el 75, incluso en la propia ciudad, en el casco antiguo, mucha gente ocupó casas de familias de estos agricultores, de estos Castro Gómez que yo cuento aquí. Así que eso fue totalmente igual.
yo creo que la población elvense estaba totalmente deseosa de cambiar, como estaban casi todo Portugal, pero estaba muy subjugada y muy oprimida por esos que mandaban. Y entonces pues no podía manifestarse. Incluso la verdad es que las grandes manifestaciones populares que pasaron en Elvas fue en el 1 de mayo, porque la gente estaría ya celebrándolo en el anonimato de sus casas, pero no se atrevía a salir a la calle y empezar a celebrarlo porque los cuarteles de Elvas seguían manteniendo el orden y la gente que estaba totalmente acostumbrada a corresponder a lo que se pretendía, pues no tenían un acto de revolución. Lo tuvieron cuando sabían que lo podían hacer, porque como os digo, esta manifestación del 1 de mayo es totalmente asombrosa. Toda la ciudad toda la plaza está llena de gente y la gente está ahí sí ya libertando su alegría por lo que había pasado. Bueno, yo quería darte la enhorabuena porque tanto esta novela como la anterior de la trilogía me ha gustado mucho. Si no has leído la primera, eres capaz de entender un poco o bastante lo que está pasando. Y me gustaría preguntarte, bueno, porque me ha gustado mucho la documentación, porque tienes ahí, cuentas muchas, aparte de la historia de ficción, cuentas muchas cosas reales de Badajoz, de lo de la Vuelta Ciclista, lo de los futbolistas en la frontera, todo ese tipo de cosas, y creo que es un trabajo de documentación y de investigación interesante. Sí. Fue muy divertido. El diario Hoy sí. o Abraham Laconge. También, he buscado mucho en los periódicos aquí de Badajoz y me divertí bastante encontrando esos acontecimientos, porque incluso la Vuelta Ciclista, yo creía, en mi ignorancia total, que la primera vez que la Vuelta Ciclista de Portugal llegó a Badajoz fue hace algunos años atrás. Pues no, en el 71 ya había llegado la Vuelta Ciclista a Badajoz y estos hechos los fui encontrando casualmente mientras buscaba en los periódicos de aquí de Badajoz, y lo curioso fue que esos periódicos fueron una de mis principales fuentes de información de estos hechos corrientes, porque en Elvas nosotros tenemos un periódico semanal que es el Líneas de Elvas, que todavía existe, pero por ser semanal, pues y también creo yo por ese conservadorismo que permanecía en Elvas, los hechos que son transcritos son muy sucintos y una cosa muy poco detallista. Y aquí no, aquí tenemos un par de portadas, tenemos muchas investigaciones incluso de la composición de las fuerzas militares portuguesas, la historia de los principales protagonistas, Marcelo Quetano, Américo Tomás, Espínola. Hubo un interés muy grande, al igual que ahora me sorprende y me orgullece que en Badajoz hagáis un conjunto de conferencias para celebrar los 50 años de Abril. En el 74 Badajoz también estuvo volcado sobre los hechos que pasaban aquí en Portugal. Por una parte, creo yo, porque la relación entre Elvas y Badajoz siempre fue muy estrecha e importante en términos económicos, en términos sociales, familiares, y por otro, porque también la dictadura española vivía sus últimos días, y creo que aquí también estarían pendientes de qué pasará allí, y a lo mejor puede que nos contagie a nosotros y las cosas también cambien. Creo yo que también podría que hubiese alguna esperanza de este lado de que las cosas también tomaran un rumbo distinto. Así que esas historias fueron muy curiosas de encontrarlas, y luego ya al encontrar un pequeño detalle, pues tirar del hilo y buscar, porque creo que es lo que también llena una novela, son esos pequeños detalles que surgen, tal como la vida cotidiana y social de Badajoz, porque era importante también, por un lado, que los lectores de Badajoz se identifiquen con la historia, y por otra, que los que no tienen ninguna relación con la raya se hagan una idea de cómo era la vida social de Badajoz en los años 70. Así que fue eso que intenté contar. Luego ya, como decías, efectivamente los personajes de Sombras de Raya que presento en la primera novela
son los personajes principales de los otros 2 libros que pretendo completar en esta trilogía. En este 2 de abril fue la familia Castro Gómez, que ya tenía alguna importancia relativa en la primera, porque estaban en el centro de los acontecimientos, aunque luego, a lo largo de la historia, yo creo que el lector se habrá preguntado, ¿y de estos qué ha sido? Porque no ha vuelto a mencionarlo. Pues aquí está, en abril ya explico yo qué pasó con esta familia, y en el tercer libro, que ya estoy empezando y espero que el año que viene ya pueda estar concluido, cogeré otro trozo de personajes de Sombras de Raya y me enfocaré en otro momento histórico de la Raya, tal vez un poco en un movimiento opuesto a este que estaba siguiendo yo del 36 y ahora del 74, pero que yo también creo que fue un momento importante que nos diferencia en cuanto a Raya. Pero no te voy todavía a contar qué momento es, Pilar. Quería preguntarte, sobre todo tú que a la hora de hacer una novela histórica, sobre todo que te tienes que informar con los medios que tienes a mano, porque quizás tú lo has tenido más cerca porque has podido preguntar a personas mayores o medios, pero me gustaría poner la tesitura que tú no tuvieras medios y solo tuvieras solamente periódicos. Partimos de una premisa que supuestamente los medios de comunicación podemos decir que realmente dicen la verdad, y si partiéramos de la base de que no dijeran la verdad supuestamente, por ejemplo, tú has hecho con todo el amor del mundo esta novela, esta obra, ¿vale? Para que las personas de este presente que no han vivido esos momentos acaecidos puedan saber qué pasó. Pero si partiéramos de la premisa de que un autor como tú o quien fuere solo se informa de lo que supuestamente ha informado un bando, pudiera pasar que el bando A, o por ejemplo el Badajoz, el mismo día el periódico dijera una versión de los hechos acaecidos A o amarilla y Elba dijera rojo. Inclusive pudiera ser, suponiendo mucho más, que si hubiera más periódicos dijeran incluso el mismo día, del mismo país, diferentes cosas del mismo hecho. ¿Podrías incidir un poquito si eso pudiera ser verdad y bajo esa misma premisa pudieras confirmar que la historia en sí, aunque los historiadores, la gente que hace literatura la haga con la mejor manera posible, que hubiera aunque sea un leve hilo de tergiversación, y si fuera así, que la historia fuera mal contada, aunque fuera un poquito, porque un poquito hace un infinito? ¿Qué puede decir de eso? No, y eso pasa efectivamente, porque siempre y cuando nos vamos a centrar en una fuente de información, quedamos un poco vulnerables de lo que nos dice, y hoy en día que tenemos ya una percepción distinta de las cosas, sabemos que eso pasa y que los medios de comunicación muchas veces nos influencian y nos hacen pensar de una manera o de otra. En esta historia en concreto, los hechos que he tenido conocimiento verbalmente en Elvas confirmaba, o al menos condicían con lo que estaba escrito en los periódicos de Badajoz, y por eso mismo, y como decías tú y bien, ese tema de la portada de los cuarteles de Elvas que se sublevan está escrito un día y al día siguiente no se confirma, porque efectivamente era el rumor. No sé yo si algún periodista de Badajoz fue a Elvas a confirmarlo, o se le llegó la información que estaba Elvas en este impasse de no asumir lo que pasaba en Lisboa, y lo notician un día y al día siguiente dice: al final los militares de Elvas no se han sublevado y están al lado del armamento de las Fuerzas Armadas. Así que efectivamente la prensa no nos da al 100% además en esta historia en concreto no había el 100% de la información, porque al contrario de lo que pasa hoy, por lo menos en Portugal, que nuestro presidente de la República lo comenta todos los días en los medios, yo no creo, y no pasó. Los responsables de los cuarteles de Elvas no se pronunciaron sobre nada, simplemente cerraron las puertas, mantuvieron sus tropas dentro de los cuarteles y no hubo información a la opinión pública. Eso de que se sublevaran o no, era la gente que alimentaba esa historia, y hubiera ido un periodista de Badajoz allí o no, o estuviera estado, al hablar con la gente en la calle, sería el mensaje que la gente le traería. Aunque algún fondo de verdad habría, porque efectivamente no hubo una posición oficial, y al cabo de 2 días
el responsable del cuartel de cazadores número 8 hizo un comunicado donde decía que los cuarteles de Elvas estaban al lado del movimiento de las Fuerzas Armadas. Al cabo de 2 días, antes no lo hizo, y ha abierto la puerta para que la gente pensara lo que le diera en la gana, pero eso viene a confirmar la duda que tenemos hoy. Así que los periódicos contaron lo que sabían, no sería, y comparando con los registros verbales que tenemos, nos llevan a creer que Elvas, y aunque yo creo que este episodio pasó muy desconocido en estos 50 años, yo antes de empezar esta investigación no había oído una única historia que Elvas había resistido, pero en los 50 años el tema surgió, y la RTP estuvo en la semana pasada, hace 2 semanas, recogiendo imágenes y haciendo, yo no sé bien si va a ser un documentario o si va a ser una serie de ficción, y se llama Aquí hubo resistencia. Así que 50 años después la gente se está dando cuenta que Elvas no estuvo totalmente favorable, como no estuvieron otros puntos del país, porque esto pasó mucho en la región norte, en el Miño, que tiene a lo mejor algunas características parecidas con el Alentejo. Es formado por las familias tradicionales que detienen el poder y detienen también el dinero, y por la misma razón tal vez hubo resistencia en lo que venía de nuevo, porque sabían que lo que venía de nuevo no les sería favorable, así que resistían. Así que yo te digo que cuando nos baseamos en una fuente documental, estamos muy vulnerables que no sea totalmente verdad, y realmente al contarlo y al fundamentar nuestro punto de vista en esos periódicos, pues también podemos influenciar a esos que nos leen. Pero aún así, no te olvides siempre que un libro no es sobre nada a no ser el punto de vista de su autor, que vale lo que vale. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias por